Buenas, vamos a hablar hoy de fisiología articular. Este tema es importante porque me permite identificar los tipos de articulación que se encuentran en el cuerpo y sobre la función de cada una de estas en el dicho cuerpo. Nos permite inicialmente, para cuando hablemos ya de fisiología articular de la cadera, rodilla, hombro, de cada uno de los segmentos corporales, poder identificar el tipo de articulación de la que hablamos, que básicamente va a ser sinovial en la mayoría, pero hablar del tipo de articulación que tenemos y de los grados de movimiento que tiene cada una de estas. Así yo puedo identificar si el movimiento está limitado, si se está moviendo en un eje que no debería ser el correcto, y sobre los elementos que pueden estabilizar dichas articulaciones, pero esto ya cuando vayamos específicamente a articulación de cada uno de los segmentos corporales. Bien, empezaremos con la etimología de la palabra kinesiología. Acá en Colombia es fisioterapia, en otros países también se escucha como fisioterapia, pero bueno, kinesiología es lo más común, que es kines, movimiento, y logos, como en fisiología, estudios. Básicamente logo es estudio, kines, movimiento, logo es estudio, o sea, el movimiento o el estudio del movimiento humano. Esa es la kinesiología. Ahora, ¿qué me permite el movimiento? Para yo mover algo necesito la parte activa, que sería el músculo, necesito el músculo, una parte de unión, que serían los tendones, la parte sólida, que sería el hueso, y la articulación que me guía el movimiento. La articulación son para guiar el movimiento. Yo puedo tener un músculo full rígido, pero si la articulación es básicamente sólida, no me va a permitir el movimiento, porque no apunta a un eje a donde yo quiero que vaya. Entonces necesito un músculo, un tendón que una el músculo al hueso, que es la parte rígida, y la articulación que me permita la parte del pivote para saber dónde va a ir ese movimiento. Ahora, la fisiología articular básicamente es el estudio de la naturaleza y del movimiento de las distintas articulaciones que denotaremos en el cuerpo humano. También hay fisiología articular en la parte de zoología, parte equina. Más adelante, si quieren un video de esto, me comentan. Listo. Para poder hablar sobre los movimientos de las articulaciones en distintos animales. Ahora, la artrología básicamente es el área de estudio de las articulaciones. O sea, está la fisiología articular y entre ellas un subtema sería la artrología. Ahora tenemos tres tipos de articulación, que son sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Daré un breve ejemplo de cada una de estas y cómo se compone y para qué me funciona. Empezaremos con la que más usaremos acá en kinesiología, básicamente es la sinovial, que es la que me permite más movimiento. Entonces, como es el estudio del movimiento humano, pues tengo que hablar más que todo de lo que me indique el movimiento, o sea, que me explique más que todo qué movimiento estoy utilizando. Entonces tenemos la sinartrosis, que básicamente está hecho de tejido conjuntivo irregular. ¿Qué se refiere con irregular? Cuando hablamos de la sutura, hay dos tipos de suturas. Están las suturas dentadas y las suturas escamosas. Básicamente me une el hueso, pero no de una manera que sea común. Simplemente varía entre dentadas, escamosas, para la unión de hueso con hueso. O sea, son partes irregulares. Ahora, su movimiento es casi imperceptible, por no decir que no hay. O sea, sí hay, pero cuando hay un tipo de golpe o choque que haga leve movimiento para el traspaso de las fuerzas. Sus funciones principales son: une hueso, básicamente formando una unidad funcional, y dispersa fuerza a través de los huesos adyacentes. Voy a dar un breve ejemplo. Imaginemos que tenemos dos pares de huesos. Estos huesos están unidos y estos huesos están separados. Cada hueso me soporta 50 newton. ¿Listo? Cada hueso me soporta 50 newton. Yo, pues, por accidente se golpeó con una fuerza de 60 newton. ¿Listo? Al yo golpearme con 60 newton, este hueso no soportó la carga, porque su carga solamente era hasta 50. Entonces, ¿qué pasa a este hueso? Probablemente se fracture. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la fuerza no alcanzó a dispersar a otra zona. ¿Listo? Ahora, si yo tengo los dos huesos unidos, cada uno con 50 newton de resistencia, al yo golpearlos con los mismos 60 newton, obviamente aquí va a haber daño, porque es la primera carga, pero puede que haya micro rupturas, porque la fuerza se logró dispersar entre ambos huesos. Por eso la bóveda craneana es suficientemente resistente, porque une varios distintos tipos de huesos y cada uno tiene... Hay unos que tienen un poquito más de conformación de hueso esponjoso, otros de hueso laminar, lo que permite una caja suficientemente resistente para los impactos. Esto, y que se puedan dispersar entre toda su estructura. Ahora, los ejemplos, ya hablamos de las suturas y los alvéolos dentarios, o sea, los dientes. Las anfiartrosis, cuando usted escucha un animal anfibio, la palabra anfio es como dos, o sea, puede que esté en el agua, puede que esté en la tierra, o sea, me permite dos. Las anfiartrosis son semimóviles y suficientemente rígidas.
Está hecha de cartílago hialino u fibrocartílago. Su movimiento es mínimo o leve y aporta una combinación de movimiento bastante restringido y absorción a los choques. Aquí nos vamos a detener un poquito. El cuerpo es súper selectivo. O sea, él dice, si yo necesito el movimiento, no puedo tener rigidez, porque algo rígido no se mueve mucho. Y si algo se mueve mucho, pues no aguanta impacto, porque es muy móvil. Necesito algo rígido para que me aguante los impactos. Todo el cuerpo escoge eso. Un ejemplo, yo en el cráneo que tengo el cerebro, pues necesito, el cerebro es muy importante. O sea, no puedo tener ese cráneo súper móvil, porque cualquier impacto que llegue, pues como es muy móvil, no puedes compartir las cargas. Entonces puede que me dañe el cerebro. Entonces, ¿qué prefiere el cuerpo? Hace una bóveda craneana. Por eso es que el cráneo básicamente se comporta como una zona rígida, que solamente necesita estabilidad y rigidez, una sinartrosis. Pero por ejemplo, la caja torácica, yo tengo el corazón y tengo los pulmones. El corazón y los pulmones son importantes, pero no los puedo tener totalmente rígidos porque no me sirve, necesito respirar. Pero tampoco los puedo tener muy móvil. No puedo tener articulaciones sinoviales ahí porque sería muy móvil y no tendría mucha estabilidad. Vamos a hacer una anfiartrosis, una que me permite estabilidad, pero que me permite también leves movimientos. Listo, por eso es que la anfiartrosis es como la que está en la mitad. Hay zonas en que, bien, tengo órganos importantes, pero esos órganos necesito que se muevan, porque su función para que me colaboren es que el músculo permita la movilidad del diafragma. Esto porque los pulmones como tal no hacen nada solo. Necesitan un músculo como el diafragma y los músculos accesorios que permitan la respiración y que las partes costales permitan esa fuerza elástica. Cuando hablemos de biomecánica de la columna torácica, vamos a hablar de esa fuerza elástica que tienen las articulaciones condrales. Listo, pero ya eso sería otro tema. Ahora tenemos las diartrosis sinoviales. Básicamente son articulaciones que llenan de líquido sinovial y tienen un amplio grado de movimiento. Aporta un punto de giro principal y básicamente indica el movimiento del músculo, del sistema musculoesquelético. De aquí, como estábamos a hablar, vamos a tomarnos un tiempecito a hablar poquito a poquito. Ahora, esto es importante. Planos y ejes. Esta imagen acá sacada del Newman, ve una persona adelante y con distintos tipos de cortes. Los cortes son básicamente los planos. Si yo tengo una persona y yo quiero saber su parte anterior y su parte posterior, nada más hago un corte coronal. O sea, esta es la corona y yo lo parto en dos. Imaginen que yo corto a esa persona y solamente veo la parte de adelante y la parte de atrás. Un corte coronal es para poder identificar la parte anterior de un segmento y la parte posterior de un segmento. Listo, vamos a hacer acá. Tengo una cabeza, la nariz, y yo la corto así. Yo la quito y veo la parte posterior, que veo el cerebro y todo eso acá. Listo, entonces yo corto la parte anterior. Tengo la parte anterior y la parte posterior. Solamente para esto me sirve el corte coronal, un corte así. Ahora, un corte sagital, básicamente tengo otra vez la cara aquí y la parte en dos. Yo quiero saber que está en su lado derecho y yo quiero saber que está en su lado izquierdo. ¿Listo? Imaginen que son dos caras. Un corte sagital es que parte el cuerpo en donde está la sutura sagital. Guíense con la sutura. La sutura coronal, pues básicamente me divide anterior y posterior. Y la sutura sagital, básicamente la sutura que divide los dos parietales. Entonces me divide en un lado derecho y un lado izquierdo. Es para saber que hay en el lado derecho de la cara y el lado izquierdo de la cara. Ahora, la sutura horizontal, básicamente es para saber que hay arriba y que hay abajo. ¿Listo? Entonces yo corto aquí. Yo corto aquí, pues, y se cae arriba de él y cae debajo de él. Entonces tenemos el plano coronal, sagital y plano horizontal. Ahora los ejes son los movimientos que hay en cada uno de esos planos. ¿Listo? Un eje es algo que tengo que atravesar con relación al plano. Entonces tengo acá. Si yo tengo el eje coronal, tengo que atravesarlo. Acá arriba va a ser el eje coronal. Con una varilla de aquí a acá. Listo. Si yo le coloco una varilla de aquí a acá en el eje coronal, o sea, una varilla de acá a acá, lo único que puede hacer esta persona, no puede flexionarse porque la varilla no lo deja. ¿Listo? No puede flexionarse, tampoco puede rotar porque la varilla no lo deja. Lo único que puede hacer es puede alzar el brazo y bajar el brazo. ¿Listo? Si la varilla atraviesa nada más el brazo, así en esta posición, es lo único que puede hacer. Bueno, el brazo no tiene que ser articulación, disculpen ahí. Si atraviesa el hombro, igual aquí se va a ver.
Si la varilla atraviesa el hombro, solamente lo puedo hacer ABD y ADD, ABD y ADD, porque no puedo rotar, no puedo hacer nada porque se rompe la varilla. Listo. Ahora, en un eje un eje sagital, ahora la varilla básicamente va de lado. Vamos a coger la rodilla, la atraviesa acá y la atraviesa acá. Listo. Aquí yo puedo flexionar y extender, porque la varilla no me hace nada, pero no puedo rotar. Listo. Y tampoco puedo flexionar, o sea, no puedo rotar porque se me rompe la varilla. Listo. Solamente que podría hacer en un eje sagital, flexión y extensión, flexión, extensión, nada de rotaciones y nada de ABD. Yo no puedo subir la rodilla así, aunque ese movimiento no lo tiene la rodilla, pero no lo podría hacer igualmente porque la varilla no me lo permite. Ahora, en un eje horizontal, tengo una varilla que atraviesa todo el cuerpo perpendicularmente. Aquí yo no puedo flexionar porque la varilla no me deja. No puedo hacer ABD porque la varilla no me deja. Lo único que podría hacer es rotar. Listo. Y los ejes me identifican qué movimiento puedo hacer en el cuerpo. Miren acá. Acá tenemos un eje antero-posterior, un eje perlateral. Cada uno de los ejes me permiten distintos tipos de movimientos. Y lo vamos a hablar acá. Bien. Antes vamos a hablar de lo que es una diartrosis. La diartrosis es aquella articulación que contiene una cavidad articular llena de líquido que está especializada en el movimiento, denominada también articulaciones sinoviales. Ya esto lo hablamos. Contiene vasos sanguíneos abundantes para el transporte de líquidos de la membrana sinovial y se encarga de la producción de líquidos a través de la difusión de líquidos dada por las arterias de los capilares. O sea, la nutrición es por parte de fuera. Por parte de afuera, no tiene sangre adentro, porque imagínense ustedes tienen arterias y nervios acá adentro y cada vez que pisara uno de esos nervios le doliera. Entonces todo está en la parte lateral. Por eso los microdaños afuera o inflamaciones que hagan compresión con el nervio generan dolor en la articulación, pero el daño tal vez no sea adentro, sino en las partes laterales. Listo, porque es inervación en la parte lateral. Ahora, el contenido, tenemos el líquido sinovial, que es la parte de dentro, los cartílagos articulares, listo, los cartílagos articulares, estos son los cartílagos articulares, la cápsula articular, la membrana sinovial que está en la parte más externa, los vasos sanguíneos y los nervios sensitivos periféricos. Ahora, contenidos accesorios, pues dependiendo del tipo de articulación, hay unas que van a tener un disco articular adentro, ya hablamos ya de la columna vertebral, unos meniscos como en la rodilla, estos serían los meniscos, unos rodetes periféricos que serían, que me permiten leve movimiento, como las articulaciones oncovertebrales también son una parte de accesorio, una parte accesoria de la columna cervical que se va a hablar ahorita, o sea, cuando hablemos ya de columna cervical, y bolsa adiposa o pliegues sinoviales o la grasa foja, ¿listo? Pliegues de grasa que se colocan o permiten el movimiento en las partes laterales de la articulación. Hay unas que tienen, hay unas que tienen más que otras, ¿listo? Pero son importantes. Hay gente que los fisicoculturistas que empiezan a bajar las cantidades de grasa y llevarlo a niveles extremadamente bajos, pierden esa grasa foja. Esa grasa jofa. Entonces esa grasa lo que me permite es poder tener densidad en la articulación. Entonces también me limita el roce. Esa grasa me limita a veces el roce porque le da un poquito más de densidad a la articulación. O sea, la puede separar un poquito. Entonces cuando tengo menos grasa, pues hay más presión en esa zona. Y como además los fisicoculturistas a veces se deshidratan, pues no tengo suficiente líquido para nutrir la articulación. Listo, y tras de eso hay unos medicamentos inhibidores, que eso ya se va a hablar un poquito en farmacología, que me impiden el desarrollo de la recuperación de cierto grupo muscular. Entonces, por eso ese deporte se debe tener cierta guía para hacerlo, no es para cualquiera, puede dañar las articulaciones. Una de las deformaciones más común de los fisiculturistas ya cuando son un poquito más mayores, incluso en edad casi de 2-3 años, es la artrosis que se está formando entre ellos. ¿Listo? Artrosis y inflamaciones articulares frecuentes. Ahora, tenemos 6 tipos de articulaciones sinoviales y estas son determinadas según su forma. Y si ya sabemos la forma, pues sabemos los grados de libertad o el movimiento. Ahora, estas son imagen del Newman, repito. Tenemos la primera que es la troclear o de bisagra. Esta es una bisagra. Listo. Ahora tenemos el eje. Miren cómo está el eje. El eje es lateral. Entonces, si yo trato de rotar, pues se daña. ¿Listo? Si yo trato de rotar, se daña. Si yo trato de enviar hacia abajo, enviar hacia arriba, pues se daña. ¿Cómo así? Si yo quiero, por ejemplo, rotarlo hacia acá adelante, pues no deja porque la varilla no me deja. ¿Listo? No me deja, me impide el movimiento. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, no me permite la rotación. El único movimiento que me permite es flexión y extensión. Porque yo puedo mover hacia arriba y mover hacia abajo y la varilla no me impide ningún movimiento. No me impide ningún movimiento. ¿Listo? Flexión y extensión no me lo impide.
Si yo quiero inclinarlo, sí. Listo, si yo quiero, por ejemplo, bajarlo de lado, bajarlo de ángulo así, no me va a dejar. O subirlo de ángulo así, no me va a dejar. O rotarlo hacia el frente, no me va a dejar. Solamente flexión y extensión. Listo. Esta tenemos la articulación húmero-ulnar y articulaciones interfalángicas, que solamente me permiten movimientos de flexión y extensión. Flexión y extensión. Ahora, acá cuando es la radio, aquí estaría el radio. Cuando sería la articulación húmero radial, ya es diferente. Ya es diferente, porque lo vamos a hablar más adelante, que esta es una articulación ya de giro. Pero la articulación o los ejes van dependiendo de la articulación que se une con el hueso y el eje que atraviesa este. Entonces, la articulación húmero ulnar solamente me permite flexión y extensión, nada más. Y es una articulación troclear o de bisagra. Entonces, ¿cómo lo nombramos? En el examen le puede salir qué tipo de articulación es la articulación húmero ulnar. Ustedes colocan, es una articulación sinovial y tiene forma de tróclea o bisagra. Ya, es como el nombre y apellido. Ahora tenemos trocoide o de pivote. Listo, la trocoide de pivote, el trocoide de pivote es esta que me permite movimientos rotacionales. Listo, porque es un eje transversal, un plano transversal con un eje longitudinal. Cuando uno hace la flexión, listo, porque el radio como tal, cuando tenemos el brazo extendido, tenemos acá el brazo extendido, acá están los deditos, no se está uniendo directamente con el húmero. Listo, el que siempre está unido es la ulna, hueso de la ulna o el cúbito. Pero ya cuando yo flexiono, el músculo bíceps braquial que se inserta en el hueso radial, la tuberosidad radial, coacta directamente todo lo que es el cóndilo, listo, el cóndilo con la cabeza del radio. Ya al estar coactado me permite movimiento de supinación, listo, y pronación, listo, que son rotación interna y rotación externa, supinación y rotación. Entonces por eso el antebrazo tiene dos movimientos, porque tiene dos huesos. Porque si solamente tuviéramos la ulna, pues solamente haríamos flexión y extensión, solamente. Y si solamente tuviéramos el radio, pues directamente podríamos solamente supinar y podríamos flexionar, pero sería mucho más difícil porque el que da el punto de apoyo principal es la ulna. Entonces por eso la importancia de dos huesos. Cada hueso se une en una parte articular distinta para formar dos articulaciones separadas. Una que me permite supino, extensión, y la que me permite flexo, extensión. Entonces ya sabemos la articulación radioulnar proximal, porque hay una radioulnar distal, la radioulnar proximal me permite lo que es el movimiento de supino, pronación, y la atlanto-odontoidea básicamente es entre el axis y el atlas. También me permite movimientos rotacionales, o sea, es una articulación trocoide o de pivote. ¿Listo? Tenemos acá las articulaciones esferoideas, que son las más móviles de todas, porque básicamente se mueven en todos los ejes, y por ende están en todos los planos. Y el ejemplo son la articulación glenohumeral y la articulación coxofemoral. Esta vamos a hablar porque este tiene un poquito, como tiene más movimiento, tiene más el grado de lesión. Listo, entonces más que todo la glenohumeral es la que está más propensa a luxaciones, porque entre más grado de movimiento tenga, pues básicamente debe haber menos adaptación o menos coadaptación para poder tenerla fija, porque tienes que liberarla un poquito más. Por eso son como que las que más pueden sufrir lesiones. Tenemos la artrodia o plana. Estas básicamente son como si ustedes estuvieran colocando un libro y lo movieran sobre la mesa arrastrándolo. Básicamente genera eso, generan fricción. Y son articulaciones intercarpianas e intertarsianas, las que se encuentran en los movimientos del hueso entre huesos pequeños. ¿Listo? Y son fundamentales porque permiten la modificación o la adaptación. Por ejemplo, en todos los que son las intertarsianas, cuando uno pisa, los huesecillos se deforman. Y se deforman para poder soportar o dividir la carga. Si siempre tuviéramos la parte rígida del pie, que cuando hablemos de biomecánica de la marcha, si siempre el pie estuviera en la parte rígida, tuviéramos siempre lesiones porque estuvieran chocando. Pero cuando se permite la deformación, permite dispersar la carga. Entonces, la primera fase de la marcha, voy a detenerme aquí un poquito. Si ustedes apoyan el pie en el piso, cuando el pie apoya en el piso y permite la deformación, se adapta al terreno. Y cuando ustedes van a despegar el pie, que necesitan una parte rígida, pues los huesecillos, gracias a la fascia plantar, se tensa para que los huesecillos se coacten y le permite un impulso rígido. Por eso a veces los zapatos, a veces corremos y por un zapato inadecuado tenemos dolores. ¿Qué pasa? Si el zapato es muy rígido o nos coacta mucho el pie siempre va a estar en esa zona rígida. Y cuando yo quiera pisar terrenos irregulares me duele porque los huesecillos no le permitió la deformación. ¿Y quién se deforma? El tobillo, puede que el tobillo se deforme o la rodilla se deforme. Por eso es importante, recomiendo yo descalzo 100%,
pero si no son zapatos que son zapatos ortopédicos. Bien, ahora tenemos las sillas de montar o encaje recíproco. Y esta básicamente es porque en un plano es convexo y cóncavo, que eso lo vamos a hablar después, que me permiten 2 grados de movimiento. 2 grados de movimiento en un mismo hueso. Ojo, recuerden que el otro eran 2 grados de movimiento, esta y esta, pero eran 2 huesos distintos. Aquí son 2 grados de movimiento en el mismo hueso por su forma. Una forma cóncava y una forma convexa en otro eje. Listo, eso es lo que me permite la función de encaje recíproco, o sea, de doble encaje. Ahora, básicamente son la esternoclavicular y la articulación trapecio metacarpiana. Tenemos la sexta, que es las condilares o condilias, y básicamente permite el movimiento en 2 planos también, gracias a su libertad, que son básicamente una pequeña parte cóncava pero un poquito más aplanada. Y esos movimientos tienen que ser siempre ABD, flexión y extensión. Listo, está la metacarpofalángica, modalidad 1, y la articulación tibiofemoral, que es la modalidad 2. Listo, no vamos a ahondar mucho en esta, ahora vamos a hablar de cinemática. Osteocinemática básicamente es el movimiento de los huesos, y la artrocinemática es el movimiento dentro de la articulación, o sea, cómo se mueven las superficies articulares. Por ejemplo, flexión y extensión básicamente es la osteocinemática. Ahora, la artrocinemática es yo flexiono, dependiendo del tipo de articulación, la parte convexa se mueve sobre la cóncava o la cóncava se mueve sobre la convexa. Esa es la definición de esa nada más. Bueno, tenemos acá la osteocinemática del plano sagital. El plano sagital ya sabemos que es una parte derecha y parte izquierda. Listo, parte derecha, parte izquierda. Tenemos la cara aquí. ¿Qué movimiento me permite? Flexiones y extensiones. ¿Listo? Flexiones. Hay otros movimientos que vamos a hablar más adelante, pero lo básico es flexión y extensión. ¿Listo? Porque son lo único que me permite acá. En la osteocinemática del plano coronal, pues el plano coronal me divide en anterior y posterior, y lo único que puedo hacer aquí es ABD, abducción es ABD como si hacia afuera y aducción hacia adentro. ¿Listo? Aducción, abducción hacia adentro y hacia afuera. Ahora, las del plano horizontal solamente me permiten, tenemos acá, yo divido entre una parte superior y una parte inferior, solamente me permiten movimientos rotacionales. ¿Listo? Rotacional, rotar entre un eje perpendicular. Listo, aquí está el ejemplo: flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión, supinación, pronación, dorsiflexión. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, osteocinemática de las cadenas móviles. Tenemos 2 segmentos. Las cadenas cinemáticas, tenemos 2 segmentos. Acá vamos a ver segmento 1 y segmento proximal. Osteocinemática de las cadenas móviles. ¿Has escuchado eso de cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada? ¿Qué significa? Bien. Las cadenas cinemáticas se dividen por qué parte de las 2 estructuras se mueve primero. Por ejemplo, acá tenemos, esta va a ser la parte 1, segmento 1, y la parte más distal sería el segmento 2. Una cadena cinemática abierta sería que el segmento 1 esté estático y el segmento 2 es el móvil. Ya lo voy a explicar mejor. Y la cadena cinemática cerrada es que el segmento 2 esté estático y el segmento 1 esté móvil. ¿Y cómo sé cuál es el segmento 1 y cuál es el segmento 2? Simple. El segmento que más esté alejado del cuerpo va a ser el 2. En cualquier tipo de movimiento que vamos a determinar. El que esté más alejado del cuerpo va a ser el 2. El que esté más cerca del cuerpo va a ser el 1. Vamos a quedarnos con esa base. Ahora, tenemos la cadena cinemática abierta. ¿Listo? De acá de la rodilla. ¿Qué pasa acá? Significa que está la rodilla estática. Bueno, la rodilla no, está el fémur estático y yo hago una flexión y hago una extensión. ¿Listo? La flexión es de acá y la extensión es de acá. Ahora, en cadena cinemática cerrada, la tibia y la fíbula están quietas y yo hago una flexión, pero ahora bajando el fémur, y una extensión, pero ahora subiendo el fémur. ¿Para qué me sirve esto? Simple, para usarlo de entrenamiento. ¿Cómo así? Ejemplo, si yo quiero cargar bastante peso, ejemplo, yo quiero hacer una sentadilla. Y quiero trabajar el cuádriceps. Yo puedo trabajar el cuádriceps haciendo una sentadilla porque directamente estoy haciendo flexión y extensión de la estructura muscular. Y aquí también estoy haciendo flexión y extensión. Lo único que varía es que yo puedo hacer el mismo grupo muscular, pero en distintas máquinas. La máquina de extensión y una sentadilla. Ya, para eso me sirven las cadenas cinemática abierta y cadena cinemática cerrada. Y también me sirve para distintas patologías que vamos a hablar después. No quiero usar mucho este tema, pero hay movimientos variables en la cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada que lo vamos a hablar ahora. Esto sí lo vamos a hablar. Ahora, la artrocinemática. Están los movimientos componentes que son involuntarios
o causados por fuerzas externas. O sea, yo tenemos movimientos, está el paciente inconsciente y yo le muevo el brazo, pues básicamente estoy haciendo un movimiento articular, pero no por la fuerza interna, sino por una fuerza externa. Y el juego articular básicamente significa qué estructuras me facilitan el movimiento, básicamente qué tipo de músculo, los tendones en cierta estabilidad para evitar que se mueva la articulación de otro lado. O sea, qué estructuras me permiten que ese movimiento se haga completamente, y dentro del movimiento qué juego articular es, qué otra articulación me colabora para que se realice bien ese movimiento. ¿Listo? Básicamente lo genera el músculo también. Ahora tenemos acá lo que es esto, que son los movimientos que necesitamos. Tenemos la primera, que es la rodadura. ¿Qué es una rodadura? Si yo tengo un plano aquí y una bolita, significa una rodadura, significa que el punto 1 va a pegar con el 1, el punto 2 con el 2, el punto 3 con el 3, el punto 4 con el 4 y el punto 5 con el 5. Una rodadura es que un punto de la base gira con el punto de la articulación. O sea, cada punto va a tocarse a la vez. ¿Listo? Ahora, un trompo o una rotación es que un mismo punto gira sobre un mismo punto de la articulación. Y un desliz es que el mismo punto o una zona gira sobre varios puntos de otra estructura. Repito, rotación. Un punto de cada estructura se va juntando, uno con el 1, 2 con el 2, 3 con el 3. O sea, ambos se tocan pero de distintas maneras, o sea, no en la misma zona ambos. Ahora, en este, que es la rotación, el mismo punto se toca con el mismo punto. Ahora, en el deslizamiento, un solo punto de una estructura se toca con varios puntos de otra estructura. Listo, estas son las partes o que me colaboran en el movimiento, partes de juego articular. Listo, esta es parte de juego articular también. Ahora, tenemos acá la artrocinemática. Formas de la superficie articular. Tenemos una forma plana que solamente me permite deslizamientos, o sea, solamente si es algo plano, solamente me permite con un solo punto, pues deslice sobre el otro punto de la otra zona, si es más grande. Ejemplo, si yo tengo un cuadradito así y el otro es más grande, y si yo lo deslizo, pues significa que un punto este va a tocar varios puntos del otro. Pero si ambos son del mismo tamaño, pues sería lo mismo. Va a ser un punto tocando sobre el mismo punto. Ojo, va a seguir siendo deslizamiento. No lo confundan con rotación, porque si eso yo le empiezo a girar, y ahí cambia rotación. Pero es como para dar el ejemplo de que un deslizamiento no necesariamente tiene que ser entre una estructura más grande. Pueden ser las dos del mismo tamaño, ya, y directamente los puntos están tocando a la vez, pero solamente en deslizamiento, no está rotando. ¿Listo? Ahora, artrocinemática. Formas de la superficie articular. Ya hablamos de la plana, que solamente permite los deslizamientos, y la curva, que son deslizamiento, también rodaduras y rotación. Tiene los tres. Acá tenemos una parte cóncava y una parte convexa. ¿Listo? La parte que está en el exterior, si forma una C, entonces ponemos cóncavo. ¿Listo? Y como esto parece un beso, miren que son dos labios, sería la parte convexa. Eso no parece dos labios, pero bueno. Una parte cóncava y una parte convexa. ¿Listo? La regla que vamos a hablar ahora es regla cóncavo, regla convexa. Aquí, ¿qué está pasando? El movimiento de la parte convexa es la que se está moviendo sobre la cóncava. ¿Cómo así? Yo estoy moviendo esta parte está quieta, estática, no se mueve. Lo que estoy moviendo es esta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una flexión, por ejemplo, que el movimiento va hacia adelante y va a ocurrir esto, va a un deslizamiento, un punto sobre cada punto. Pero si esto solo pasara, si un punto de esto, vamos a hacer un dibujo acá. Si tengo una bolita, tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3 acá. Si yo giro un punto con este, un punto con este, un punto con este, y hay un punto 4 acá afuera, pues la articulación se me va, porque cada punto tocaría con un punto de la articulación. Entonces, si esto fuera así nada más, un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y se me va la articulación, se va. ¿Por qué? Porque está tocando el mismo punto y cada punto llega hasta su parte final. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, cuando quiera llegar al 5, así como muestra en la imagen, se va la articulación. O sea, no me sirve. Necesito algo que lo colabore. Una rotación o un deslizamiento posterior, por ejemplo. Si yo tengo el 1 y cuando quiero llevarlo hacia adelante, ¿qué va a pasar? Esto que ven acá en blanco se llama una rotación hacia atrás. Si yo giro 1 hacia adelante, roto 1 hacia atrás. Si giro 2 hacia adelante, deslizo 2 hacia atrás. Si giro 5 hacia adelante, deslizo 5 hacia atrás. ¿Para qué permite esto? Para que la articulación quede en el mismo punto y haya un movimiento, porque va a haber el movimiento, pero va a seguir la articulación en el mismo punto. Hay un movimiento y no se sale la articulación del punto. Ahora, el deslizamiento es la parte más importante.
Si una articulación falla en el deslizamiento, hay dolor. Gente que sufre el manguito rotador probablemente tenga debilidad del músculo subescapular. ¿Listo? Músculo subescapular. ¿Qué otro músculo? El serrato anterior. Bueno, más que todo, el subescapular es el que me permite bajar el brazo cuando hay una abducción, que es el movimiento más importante del hombro. Si yo no bajo el brazo, o sea, si el músculo no jala hacia abajo, aquí no jala hacia abajo, que es el que permite el deslizamiento, no está, yo seguiría rotando. Y si sigo rotando, choco con todo lo que es la cavidad glenoidea. Listo, perdón, la cavidad glenoidea, todos que choco con el acromión. Si choco con el acromión, hago pinzamiento. O sea, por un músculo es que no me permite ese deslizamiento. Si ustedes se dedican a la quiropraxia o los movimientos de facilitación articular, recomiendo que trabajen en el deslizamiento primero. El deslizamiento es el que me permite mantener la articulación ahí en ese punto. Permite el movimiento, pero permite que no se salga de ese punto. Es el más importante. Acá es lo contrario. Acá está pasando eso y pasa eso al mismo lado. Y te dirás, ajá, pero ¿por qué pasa al mismo lado? Lo que pasa es que como acá la superficie es más grande, por más que yo intente seguir rotando, siempre va a estar en el mismo punto. Y como se van a coaptar, me da igual. O sea, yo no puedo ahora en esta posición deslizar hacia otro lado, porque no haría movimiento. Porque al ser cóncavo tengo un área más grande. Entonces, al ir hasta este lado, tengo que girar y deslizar hacia la misma dirección. ¿Para qué? Para mantenerme estable. ¿Listo? Porque si yo giro y deslizo, aquí sí no hay movimiento. Si yo giro y deslizo al lado contrario, no se mueve nada. Tengo que girar y deslizar a ese lado. Esta parte convexa está quieta, no se mueve. Esa es la diferencia. En la parte, si algo convexo se mueve sobre algo cóncavo, todo va hacia el mismo lado. Pero si algo cóncavo se mueve sobre convexo, el deslizamiento es contrario a donde es el movimiento. Si yo flexiono, listo, hago el deslizamiento hacia abajo. Si yo extiendo, hago el deslizamiento hacia arriba. Ahora, acá hago una rotación, básicamente un punto sobre un punto, no vamos a ahondar mucho en eso. Y artrocinemática convexo cóncavo, aquí está como un breve ejemplo de cómo se vería. Esto sería si yo solamente rotara, pues se me iría. Entonces yo tengo que deslizar. Si yo simplemente deslizara, pues solamente sería un movimiento brusco. Entonces tengo que juntar las dos. Y esta es una breve rotación. Aquí sería lo mismo. Aquí sería lo cóncavo sobre convexo. Lo cóncavo sobre convexo. Básicamente tiene que ser todo hacia un mismo lado. Coaptado hacia un mismo lado. ¿Listo? Ahora, regla cóncavo convexa. Número 1. El movimiento de la rotadura siempre será de la misma dirección que el movimiento del ortocinemático. Por ejemplo, si yo hago flexión, la rodadura va hacia la flexión. Si hago extensión, la rodadura va hacia la extensión. Aquí yo estoy flexionando, pues la rodadura va en flexión. Si yo extendiera, la rodadura va a la extensión. Ahora, si la superficie articular del segmento móvil es convexa, si se mueve primero lo convexo, que parece un beso, si se mueve primero lo convexo, que es esto, ¿listo? El deslizamiento tiene que ser opuesto hacia la rodadura. Por ejemplo, si yo rodo hacia adelante, deslizo hacia atrás. Ahora, si todo es cóncavo, si yo rodo hacia adelante, deslizo hacia adelante. Eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Este es un breve resumen. Si tienen preguntas me la pueden hacer. Y seguimos con los temas de biomecánica. Que les vaya bien.